Hola, hola, hola. Yo no me escucho. Yo no me escucho. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ah, y- eh, que no le escucho. No, no, no le estoy escuchando. Hola, hola, hola. Hola. Ahí te estoy muy bajito y tengo un zumbido un zumbido grande aquí. No sé si está. Ahí te escucho un poco más alto. No. Hola. Ahí, a ver, ahí te escucho muy bajito de fondo, muy de fondo te escucho. Pato. Hola, hola, hola. Sí, vení, Diego. Vení, escucha cómo sale. Mirá. Mirá este ruido que hace. Ese también, ¿no? Sí, son dos. Aló, aló. Hola. Sí. Hola, 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 hola. Bueno, muy bien, estamos arrancando esta transmisión de la Liga Desarrollo en el Vicente Rosales. Estamos con lo que será el partido entre el local, entre el Club Ciclista Olímpico de la ciudad de La Banda, recibiendo a Estudiantes de Concordia. Allí los chicos en pantalla, los quintetos ya formados, tanto de Olímpico como del conjunto de Estudiantes. Los árbitros Nicolás Carrillo y Eric Páez. Para dar comienzo a este partido de la Liga de Desarrollo, los comentarios el señor Belizar Moki. Bueno, Estudiantes viene de perder
claramente con Quimsa en la anterior presentación en la Liga de Desarrollo. Olímpico necesita un triunfo aquí en el Vicente Rosales. Vamos a ver, siempre buenos espectáculos, ¿eh? Es lindo ver esta Liga de Desarrollo que se juega, recuerdan ustedes, en la época de vacaciones, en la época del verano, y busca la mayor competencia para estos pibes. Allí va tomando el lanzamiento, aparecía Vilota, rebote que lo va capturando y lo convierte Alarcón en los primeros puntos a favor de Estudiantes en el partido. 9-27. Estamos en el comienzo del encuentro de Liga de Desarrollo entre Olímpico y Estudiantes de Concordia. Va a reponer Olímpico. Allí la pide Royman. El balón que lo toma Bello. Va jugando Juan Martín. La pide por un costado, aparece Saiz. Otra vez Bello. En la esquina Saiz va para 3, sí. Triple, convierte. Primeros puntos de Olímpico. Excelente. Abrió para poner el lanzamiento. Rotación de bola. Bien desde la esquina, ¿eh? Un tiro difícil de contestar en defensa cuando el balón rota bien. Pura red para arrancar los primeros 3 puntos olímpicos. Allí va atacando Estudiantes. El ganchito bien arriba que terminaba fallando Ramírez. La salida es de Olímpico. Ya le tiene Bello. La pide por un costado Jodor Pérez. Reverso de bola. Juan Martín. La pedía posteado Royman. El balón que sale para él. Encuentra el espacio. Va hacia el canasto con la tabla. Termina fallando. Rebote. Sí. Convierte Royman. Doble de Olímpico para que saque 3 de ventaja. 5-2. Ya de ataque Estudiantes. Vilota. La cortina era de Alarcón. El balón que lo va tomando Ramírez. Allí aparece en escena Catalín. Va hacia el canasto, falla, rebote es para él. Se le cierran los caminos, por eso sale. Tomando el tiro, va para 3, pum pum afuera. Las salidas de Olímpico ahora con Bello, Royman. Lo encargan, deja el camino Benítez. Va hacia el canasto que no podía allí. Era Biorret. La salida es para que vaya Estudiantes. Acelerando allí con Vilota, saca la falta. El balón que corresponde al conjunto de Concordia. Va a ponerla en juego allí Catalín. Pide Ramírez, la defensa es de Pérez. Nuevamente las reposiciones para el conjunto de Estudiantes. Catalín allí. Ramírez que se acerca. El balón que lo va tomando finalmente Vilota. Catalín. Lo encara Royman. Se va filtrando. Tapa de Rivet. Bueno, mucha ayuda y tiene más altura, a ver. Va al pica hacia el canasto y convierte. Sí, Saiz. Y tiene más altura Olímpico también, ¿eh? Para controlar las penetraciones. Se cierra bien. Jugando con un perímetro alto. Porque Saiz puede ayudar. Y después los dos hombres internos. Es un partido que se lo tendría que llevar Olímpico. Cuando convierte allí finalmente Alarcón. Para descontar en Estudiantes. 7-4 está el encuentro. Le quedan 7 minutos a este primer cuarto. Allí Bello. Cortina de Royman. El perímetro es con Saiz. Pide posteado Biorret. Va tomando ese tiro. Pérez desde la esquina. Falla el corto. El rebote es para Biorret. Traemos el ofensivo Olímpico. Bello. En 45 se anima con el tiro. Pum, pum afuera. Rebotes para Alarcón. Cuidado, falta, sí. Sí, falta. Donde intentaba cargar en el rebote Pérez. El plantel de primera división de Estudiantes, ¿no? Sí. El Pájaro Marín. El Negro Malara. Allá en la esquina saliendo del estadio. Sí, señor. Claro, porque mañana es el partido por Liga Nacional. Por allí andaba Tucker también. Bueno, qué partido que jugó Tucker ayer, ¿no? Tremendo. 32 puntos, rebotes, asistencias, recuperos. Y además en los momentos clave fue el que apareció, ¿no? Sí, señor. Igual Estudiantes como equipo juega muy bien, muy completo. Allí lo tiene Estudiantes.
Este es el equipo de Liga de Desarrollo. Acelera Cartagena tomando el tiro. Va para 3, termina fallando. Almonacid era. Mete el piecito allí. Era Cutro. El balón que corresponde a Olímpico. Bello jugando con Royman. Va hacia el canasto. Santiago, sí, con potencia doble. Bueno, saca claras diferencias en el arranque Olímpico, con mucha potencia bajo el canasto, ¿no? Con los hombres grandes cerrándose en defensa. Y además yendo para adentro con Saiz, con Reutemann. Buena diferencia en el arranque. Jugando en condición de local. Olímpico que ha tenido partidos muy duros, los que hemos visto aquí en esta casa. Tiene que seguir por este o con este ritmo en este partido. Va tomándose el tiro. Allí Vilota termina fallando. El rebote era para que salga Saiz con Bello. Se frena Reutemann. La pide Juan Martín. Posteado parece Villarret. El corte hacia el canasto intentado Saiz. Era malo el paso. La salida rápida en el cambio. Caminó. Sí, falla técnica. Termina falla técnica. Sí. Bueno, había arrancado con Reutemann de 3. ¿Te acordás? Sí. En el último partido que vimos Olímpico. Ahora Vallejos es el que está sentado. Sigue ensayando variantes el técnico de Olímpico. Y vuelve con Villarret y Reutemann, ¿no? En la 5 y en la 4, ¿no? Vamos a ver. Reutemann va para 3, falla. Rebote largo de Saiz. En la pintura aparecía Villarret. Pierde ante la defensa allí de Almonacid. Protestan contra Páez. Sí. El balón que corresponde a Olímpico para poner en juego Pérez. Vamos a jugar sin hablar, les dijo Eric. Tranquilos. Allí lo pone en juego David. Sale largo, Bello. Le da el espacio a Vilota. Mete la pintura, va el ganchito arriba de Reutemann. Sí, doble. Para que convierta Olímpico. Saque ventaja del 7. 11-4. 4 minutos 54 le quedan a este primer cuarto. Casi la roba Pérez. Se escapa, va hacia el canasto. Allí Upa. Catalín. Una falta antes. Sí, fuerte falta en la penetración. Desordenado el partido por ahora. El Mudo Vélez ingresa también. Se va a sentar Pérez, ¿no? Así es. El que ingresa también ahora es Bruno Pereira. A descansar Bello. Va con el primero, Catalín para descontar. Allí la deja volar, sí, simple, convierte. Irá con el segundo. Se tomó su tiempo. Americana en el aire, simple, un punto más. Para que descuente Estudiantes. Ya la va trasladando allí, Pereira. La tiene Bruno, Reutemann. La toma Vélez. Saiz, Vélez. Sale el balón. Otra vez con Pereira. El perímetro de Olímpico. Aparece la pintura. Descarga desde un costado. Va Villarret para 2. Falla. El rebote de Catalín. Ya pasa la mitad de la cancha. Quedó en el camino Saiz. Van el 1 contra 1. Se la guarda. Saca la falta. Sí, buen movimiento con el dribbling. Penetrando por el medio de todos. Interesante. Para jugar una transición rápida. Vale el doble, ¿no? ¿Por qué vale el doble? ¿Por qué le dan los puntos o no? No. Ah, sí, porque se cuelgan. Ahí está, sí, le sí. dieron los puntos. Porque se cuelgan de la red, ¿no? Bueno. Vale el doble y hay un tiro más. Ahí está la seña de Páez. Sí. Y también de la Roca. Bueno, le dieron la conversión Sí. al equipo de Concordia y ahora va a tener además el adicional porque estaba pitada la falta. Ya en infracción Olímpico. Claro, pero esta es por falta en penetración, Claro, ¿no? sí. Pero de todas formas tenés razón. Si en algún momento se produce otro tipo de falta, Olímpico entra muy rápido en infracción. Sí, una sola falta colectiva por el lado de Estudiantes. Exacto, tiene todavía 3 para dar cuando faltan 4 minutos para que termine este primer cuarto. Partido que parecía que arrancaba muy favorable Olímpico. Ahora parejo, ¿eh? Sí.
Ahora parejo, un par de errores de Olímpico en ofensiva. Decíamos que el partido se hizo impreciso, lo aprovechó Estudiantes de Concordia para limar esa ventaja de 5 y 7 puntos que se manejó durante todo el primer cuarto. Oportunidad del equipo de Estudiantes de acercarse a un doble, ¿no? Claro. Mientras hablábamos de Tucker sentado en el banco de suplentes al lado de los chicos, observando el partido. Seguramente tuvo su entreno hoy Estudiantes, pensando en el partido de mañana. A partir de las 22 horas en este mismo estadio, en el Vicente Rosales, Olímpico, Estudiantes de Concordia por Liga Nacional. Sí, Estudiantes ganó anoche, entonces seguramente fue un entreno muy tranquilo, Sí. distendido, para recuperar algunos músculos, para recuperar jugadores, movimientos leves para volver a ponerse a punto físicamente. Así es la competencia cuando jugás tantos partidos seguidos. Empezar a repasar algo de Olímpico, porque yo estimo que apenas terminó el partido de Quimsa, ahí nomás a la noche los entrenadores, los asistentes se ponen a escautear y a trabajar, sabías, en la madrugada. Sí. 12:30, 1, trabajan para tener listo al otro día en el primer entrenamiento, pensando ya en Olímpico, lo que hay que hacer. Y bueno, y mañana a la mañana van a tener seguramente sesión de lanzamiento y repasar esos movimientos, cómo controlar a Olímpico en ofensiva, en lo que es el scout, el trabajo de observación de lo que hace el rival. Va con el segundo adentro, el primero había fallado Reutemann. 12-9, lo gana Olímpico. La sube Catalín. Se le escapa el 6. La toma va por el lanzamiento en el eje central, termina fallando allí Ramírez. Pereira. Cortina de Reutemann, sigue Bruno. Santiago, la pide Vélez. Estacionado, no se anima para 3, tomando el lanzamiento. Saca la falta allí. Pero viene el Mudo, llama a la defensa y pone un balón en juego interior. Mueve bien la bola por el perímetro olímpico y termina con buena altura, con Reutemann, ahora con este chico. Antes estaba Biurret también en cancha. Buena altura para meter bola interior. Va con el primero, convierte allí Rivera. ¿De dónde era este chico? De Santa Cruz de la Sierra. Sí. ¿Bolivia? Bolivia, sí señor. Bien. Medidas largas para él. Sí. La deja volar, simple, convierte. No, es una calza. Sí, es una calza, sí. Llega hasta la cintura, ¿no? Son las calzas deportivas, igual que la de Reutemann, que es un poquito más corta, ¿no? Claro. Bueno, hay muchas variedades de estas calzas. Algunas ya son inteligentes, vienen con un chip para medir un montón de cosas, ¿no? Va tomando allí el lanzamiento, quedaba corto el intento de Vilota. No pueden allí, el rebote se lo guarda Reutemann. Sale Vélez. Se frena el Mudo. Hoy. Ay, se le escapó el balón allí. Era Hoyos intentando jugar. Para poner en el juego Catalín. Ramírez. Presión arriba, Olímpico. 1 contra 1. Allí Catalín. Marca de Hoyos. Se le escapa. Va hacia el canasto, sí, con la tabla doble. Bueno, perdió muy fácil en el 1 contra 1 Hoyos y además nadie salió al paso. Lo mandó de todas formas. Sí, caminó. Sí. Lo mandó de todas formas para un costado, para que no penetre por el eje de cancha. No hubo ayudas. El primer concepto tiene que es no perder el 1 contra 1, ¿no? Si no, todos vamos a ayudarme, nadie defiende. Y el segundo, sí, es dar la ayuda y empezar las rotaciones. Pero en primera línea se perdió un 1 contra 1 muy fácil, ahí ya es difícil. Ramírez. Puerta de atrás. Vilota, la voladita, sí, lindo, doble. Bueno, problemas defensivos en Olímpico ahora. Últimas 2 conversiones.
y defensa zonal de Estudiantes de Concordia que intenta emparejar el partido. Balón Pereira, interno. Hoyos, Rivera. El ganchito pasado, rebote lo toma Ramírez. La maneja Catalín ya. Lo tenía Royman en el poste alto, no lo vio. 45 grados en realidad, no justito para reversar. Allí jugando Vilota, sale a marcarlo Rivera, le da el espacio. Se le filtra. Ramírez, no puede postearse ante la marca Royman. Va con el intento, allí sí, con potencia doble. Sí. Un gancho poco ortodoxo, fue contra la mano del rival. Terminó cayendo la bola de manera increíble. Al frente el equipo de Estudiantes. Por primera vez en el partido. Bien, bien movido el balón. Siga, ese es un buen tiro. Buena rotación para que termine en el lanzamiento de tercera dimensión de Bello. Pasa al frente nuevamente Olímpico. 17-15. 1 minuto 20 le queda este primer cuarto. Vilota. Estacionado, va para 3. Termina fallando. Rebote. La salida es de Royman para que la tome Hoyos al canasto. Sí. Cristal y doble. En la corrida de Olímpico. Saca ventajas de 4 ahora. Cuando entramos a jugar el último minuto de este primer cuarto. Vilota. 45 para 2. Doble. De Estudiantes que descuenta. Termina parejo la cosa en este primer parcial. Bello. Cortina de Royman. Va a encarar hacia el canasto con facilidad. Se filtra por el eje central y convierte. 2 puntos más para Olímpico. Se nos acaba el cuarto ya. La tiene allí Catalín. Justo que la juega con Vilota. Va Lautaro. Lo dobla en la marca. Así la pierde. Recupera la bola aún así. Estudiantes en reposición. Vilota. Catalín. Vilota. Le da el espacio Bello. Catalín. Hoyo sobre él. Cachetea ese balón. Se va por un costado. Le quedan 2 segundos para que ataque el canasto. Allí se acerca Vilota para jugarla. El balón que sale para Ramírez. Lanzamiento incómodo. Y era buena la defensa de Olímpico. Bello. Pasa ya a la mitad de la cancha. La última. Se acaba el primer cuarto. Pereira. Afuera, Royman frente al canasto, para 3, falla, rebote, lo toma Estudiantes. Cuando suena la chicharra, marca el final del primer cuarto, 21 para Olímpico, 17 para Estudiantes de Concordia.
Muy bien. 21 para Olímpico, 17 para Estudiantes de Concordia. Así terminó el primer cuarto. Va a comenzar el segundo parcial, Moki. Sí, sí. Ahí está muy bien. Perfecto. Perfecto. Realmente un lindo primer cuarto. Parecía que Olímpico arrasaba, arrancaba con una buena ventaja. Estudiante de Concordia, que no se mueve de esta defensa zonal y que le dio algunos beneficios, emparejó el partido hasta pasar al frente en el marcador. El cierre del primer cuarto fue de lo mejor de Olímpico en ofensiva, moviendo la bola, pasándose el balón, una o dos ofensivas realmente muy buenas. Pero un partido parejo, un partido parejo. Un Olímpico que lo tiene que jugar con mucha intensidad. Ya estamos en el segundo cuarto tomando el lanzamiento. Va Ramírez que falla. Vallejos en cancha tomando rebote. Ya lo va trasladando allí Juan Martín Bello. Jugando con Pereira. Bello, el base. Rota el balón. Otra vez con Pereira. Buena Abajo, bola. Saiz. El corte intentaba jugar con Vallejos. Es defensa de Ramírez. Buena bola interna para el corte de Saiz. Vallejos. Si un grande recibe abajo, hay varias posibilidades. Abrirse o meter un corte abajo, por ejemplo. Eso es lo que hizo Vallejos. Casi recibe la bola. Hacia el canasto Catalín. Demasiado fuerte la bandeja. La salida es de Hoyos. Descarga bajo el canasto. Aparece Pereira. Hay falta. Casi camina Bello, ¿era? Sí. En el límite. Pero después puso una descarga. Contragolpe 3 contra 2. Que no terminó de aprovechar del todo Olímpico, pero bueno, saca la falta. Va a la zona de libres, así Pereira. Bruno con el primero, con suspenso ingresa. Irá con el segundo. Convierte también. La salida es para Estudiantes. La salida y el rebote es para Saiz. Casi se le escapa. Allí Bello. Se corrió Vallejos, terminó perdiendo referencia allí. Sí, metió el corte Vallejos. Sí. Lo que siempre decimos, ¿no? El base tiene que estar muy atento. Es el más proclive a las pérdidas. No tiene que adivinar. Tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer su compañero. Aquí Vallejos metía el corte, no se entendieron. Pérdida para el base de Olímpico. Allí va atacando al canasto. No puede convertir. El intento era de Vilota. La salida rápida es de Olímpico. Pereira mete el giro hacia adentro. ¡Golazo! Bueno, doble de Bruno. Está haciendo buenos movimientos el chico Pereira cuando va para adentro. Flota, ¿eh? Sí. Realmente una muy buena conversión. 8. Ahora sí la máxima de Olímpico. Va Vilota, el corte hacia el canasto, el de Almanocit. Y convierte, sí. ¿Quién lo pierde este jugador en el corte? Todos mirando la bola. Penetración de un lado. Corte al canasto del otro. Jugada de concepto perfecta, pero triple. Triple de Bello, sí. Pero bueno, hay que estar atento, ¿no? 28-19, lo gana Olímpico. Sobre Estudiantes, 7:45 le quedan en este segundo cuarto. Bueno, vamos a hacer el descanso. La roba allí muy bien Pereira, que está haciendo un gran partido. Al canasto, doble de Bruno, doble de Olímpico. Y obliga a pedir un tiempo muerto solicitado por el técnico de Estudiantes. La ventaja máxima, 30 para Olímpico, 19 para Estudiantes. Claro, claro. Tiempo muerto muy necesario porque se escapa Olímpico. Quimsa le ganó con claridad hace 48 horas a este equipo. Me contaron que algo similar. Arrancó bien y después pierde consistencia el equipo de Estudiantes, que es corto y no tiene mucha altura. Eso intenta su entrenador ahora, dialogar con sus pupilos para bajar un poquitito el ritmo del partido, que no les pase lo mismo. Olímpico empieza a marcar claras diferencias, ha rotado mucho la banca y esto se nota porque el chico Pereira vino muy bien de atrás, ya había entrado el Mudo Vélez, que sigue dolorido, ¿no? Con lo que vimos el otro día. Sí. No está del todo bien y no se sabe si hoy va a poder jugar.
¿Era rodilla o tobillo? Era tobillo. Bien. Pero bueno, igual le alcanza una larga rotación. Está usando Olímpico para ir cansando al rival y sacar diferencias. 11, que es ahora la máxima. Por eso, Estudiantes de Concordia necesita que este tiempo muerto sea productivo. 30 para Olímpico, 19 por Estudiantes de Concordia. Esto es Liga de Desarrollo de Liga Nacional en el Vicente Rosales. Recordando que mañana, a partir de las 22 horas, en este mismo estadio, se estarán enfrentando Olímpico y Estudiantes de Concordia ya por Liga Nacional. En el duelo de la zona norte, consolidándose tras la victoria aún más en el segundo puesto el conjunto de Concordia en la noche de ayer ante Quimsa. El primero es San Martín de Corrientes. Allí la tiene Ramírez, le da el espacio a Red bajo el canasto, no puede, es buena la defensa de Pérez. Las salidas de Olímpico con Bello. Allí la tienen, corta el canasto de Saiz. Sí, doble. Para que siga estirando las diferencias Olímpico. Allí la tiene Catalín. Cortina de Ramírez. Sobre Bello. Descarga afuera. Pasa de largo Pérez. Encuentra el espacio. La flotadora con la tabla falla. El rebote y las salidas de Olímpico ya. Bello. Vallejos. Se anima. Va para 3. Corto el intento. El rebote lo va tomando Olímpico tras una buena carga allí de Villorret. Bello. Viloto sobre él. La toma Pérez. Lo dobla en la marca. Y la va perdiendo allí. Acelera Vilota, va hacia el canasto. Oh, increíble lo que amarró. Upa. Termina enojando. Y se enoja después. Consigo mismo. Va Sí. Pérez, la flotadora. Corto el intento. No puede convertir en ninguno de los dos ahora. Sí, sí, el partido con poca eficacia tras la vuelta del tiempo muerto. Bueno, Concordia jugando lo mismo que juega la primera división, ¿viste? Balón en mano. Uno va para un lado, otro va para otro. Balón en mano hasta que alguien encuentre el 1 contra 1. El passing game ese ahí Sí. en la primera línea ofensiva. Paso y corto, paso y reemplazo. Lo hace muy bien el equipo de la Ginestra y aquí intenta de la misma forma trabajar. Y eso es muy interesante, que todas las divisiones tengan al menos un concepto de lo que se quiere jugar similar. Ya cuando entras en U17, U19, Liga de Desarrollo. Todos con una idea de juego, ¿no? Claro. Convierte él primero allí. El jugador Vilota. Mientras lo podemos observar sentado en una de las plateas al presidente olímpico Moqui, señor Oscar Ledesma, a quien felicitamos también por el club que está realmente en óptimas condiciones. Sí, muy bien. Vallejos. Ya la toma Pérez. Sobre Catalín. Se mueve Royman. Pide la descarga. Allí es buena la defensa aún de Estudiantes. Catalín para subir ese balón. La pileta tiene mucha vida también en Sí. Olímpico, ¿no? Eso ha sido un... Es un club social. Sí, eso ha sido un avance bárbaro. Para mí falta sobre el número 14. No se la cobran. Bello. Pérez. Saiz. Arriba, sí. Doble de Olímpico. Bueno, no se mueve de la zona Concordia, ¿eh? De la defensa zonal, 1-2-2. Y 13 puntos es la ventaja. Se va estirando cada vez más. Termina perdiendo allí el individual. ¿Qué pasó allí? Técnica. Bueno. A Catalín. Eso es lo que cobra. Nicolás Carrillo. Vuelve a la cancha Bruno Pereira. A descansar Pérez.
Y va Vallejos. Tiene buena altura el número 14 de Estudiantes. Ramírez. Sí. Pero ahora incómodo, enojado consigo mismo y con los árbitros. Me parece que tiene buena proyección. Este sí, porque tiene buena altura. Y tiene un buen biotipo de jugador de básquet, ¿eh? Tiene que trabajar. Royman. De poste alto fallando el lanzamiento de Bello. Sí. Mano caliente para Juan Martín que convierte. Y tiempo muerto, claro. La máxima de 17. No puede parar a Olímpico el equipo de Estudiantes. Otra vez a charlar con sus dirigidos. Segundo tiempo muerto que piden en este segundo cuarto, ¿no? Sí. Claro, porque la defensa zonal no funciona. Porque en el ataque tiene muchos problemas. Había terminado bien el primer cuarto. 21-17, cerca. Parejo, sí. Solamente convirtió 4 puntos en este segundo parcial. Pero además no ha podido contener defensivamente. La defensa zonal había empezado en el primer cuarto y parecía que era un muy buen remedio para la diferencia física, para la diferencia también en cuanto a profundidad del plantel, ¿no? Porque muchas rotaciones de Olímpico podían traer problemas de faltas, podrían traer problemas de cansancio. Con la defensa zonal se trabajaba más los espacios y parecía que traía buenos resultados porque logró frenar en algún momento el 1 contra 1 de Olímpico, que además me parece que tiene en el 1 contra 1 claras diferencias de altura y también de talento en los perimetrales. Me parece que por eso también se va a una defensa zonal. Dije descansar como una forma de decir, pero siempre me corrigieron, ¿no? Este tema es muy claro, en la defensa zonal no se descansa. Si bien son otros conceptos defensivos, vos te tenés que ocupar ya no de un hombre, sino del hombre que esté dentro de un determinado rango o superficie. Pero hay que tener los mismos conceptos de la defensa personal. 1 contra 1, no perder en defensa para que la defensa zonal no tenga que generar ayudas, contestar el tiro, poner bien los perfiles para ver dónde mandás al atacante, etcétera, etcétera. Pero bueno, en caso de diferencia física bajo el canasto como ocurría, o diferencia de velocidad y de rotación en el perímetro como también estaba ocurriendo, la defensa zonal le había surtido efecto al equipo de Concordia y después se apagó. Después realmente fue muy abierta, empezó a caer mucho la bola abajo. Olímpico sacó ventajas de 17 puntos y por eso tuvo que pedir 2 tiempos muertos el entrenador de Estudiantes. Ahora otra penetración a la zona. Allí la tiene Almonacid. Yo creo que la primera intensidad de la defensa zonal es que no te puedan penetrar, ¿no? Tomando el tiro, va Catalín para 3, falla, rebote, lo cachetea muy bien Ramírez. Cuando aparece Vilota, sí, doble Bueno, con el cristal. este chico va bien para adentro, ¿eh? A veces saca falta, a veces no puede llegar, pero tiene un primer paso para dejar en el camino a los rivales. Pereira metiendo el piecito, allí aparecía Alarcón. Tiene que ser más intenso, Estudiantes en el lado contrario de la bola cuando marca la zona y moverse mucho más, media ayuda. Esto o fintas de ir hacia un lugar y volver para no permitir penetraciones. Arriba termina fallando allí, Royman. Bien Vilota. Vilota, juega lindo, Va por un lado, va por el otro, Bien. descarga. Afuera, Catalín, en 45 para 3. Afuera. Bello. Para subir ese balón. Pasa a la mitad de la cancha Olímpico. Se apoya en Royman. Rota para que aparezca Saiz. Intentaban el corte por el eje central. Se arroja al suelo. Vilota la toma. Ramírez. Así la pierde Catalín. Va al giro hacia adentro. Y hay falta técnica al banco.
Bueno, se lo cobró Ruiz. ¿Quién lo cobró? Eric Páez, Sí, ¿no? sí. ¿Qué le habrá dicho? No sé. Se ríe el coach Ruiz con Twitty Jerez, su Sí. asistente, ¿no? Allí se acerca Carrillo para consultar sobre lo sucedido. Bueno, Dialogan. sí. Bueno, Carrillo y Páez. quién sabe qué será. Sí. Ya está cobrada la técnica. Sí. Lo que me sorprende es que le sigue explicando, le sigue contando lo sucedido allí. A ver. Vamos a ver. Se va a acercar la Roca. Falta del 4. A ver. De Pereira. 4 olímpico. Sí. Sí. Allí Ruiz, el técnico de Olímpico, cerca de Carrillo, de la mesa de control. El balón que corresponde a Estudiantes. Va a la zona de libres. Catalín. Allí la hace botar la americana. La deja volar. Convierte. Bueno, y si va a hubo, reponer, claro, sí. si hubo técnica al banco. Falta técnica. Cutro para ponerle en juego en Estudiantes. Pero antes habían marcado una falta. Está mojado el piso, cuidado. Catalín, Cutro. Caminó. Sí, cerraron bien los caminos allí los gigantes. Al chiquitín. Bueno, un olímpico que viene de darle una paliza a Echagüe de Paraná la noche de ayer, Moki, y se viene Estudiantes de Concordia mañana. Sí, un partidazo. Un partidazo tiene que jugar Olímpico si pretende ganar el juego. Con un Estudiantes que viene muy, pero muy bien. Vamos a ver qué puede salir mañana. Olímpico salió de perdedor. Venía con 4 derrotas, ¿no? Y lo mató a Echagüe en la primera mitad. Sí, Vamos a ver mañana, que es, al igual que Quimsa la tuvo anoche, una prueba de fuego para Olímpico, ¿no? sin dudas. Con un muy buen equipo que gana y juega bien, juega igual en cualquier cancha, ¿eh? Va saliendo Alarcón, presión arriba, Bello, bien. Sí. Y después hizo rebotar la bola en el rival. Muy bien, Bello. Para ponerlo en juego allí. Juan Martín. Vallejos, que está cerca. Prefiere jugar con Pereira. Allí sale el balón. La tiene Vallejos. Le da el espacio Cutro. Abajo, Pereira, Vallejos. Hay falla técnica. Vuelve a la cancha. O ingresa por primera vez en el partido Fraguas. El que se va a sentar es Vallejos. Para poner en el juego Almonacid. Catalín. Arriba, presionando Bello. Pasa a la mitad de la cancha ya Estudiantes. Ofensivos del conjunto de Concordia. Se mueve Almonacid. El balón que sale para él. Sale desesperado, marca los Fraguas. Catalín. Bello sobre él. Cortines Ramírez. Desde lejos va para 3. Termina fallando el rebote. Lo toma Pereira. Ya sube ese balón. Aparece Bello. El balón demasiado bajo para que la termine perdiendo Saiz. Almonacid. Catalín. Mueve el balón Estudiantes ahora. Alarcón. Ramírez. Va Almonacid hacia adentro. Descarga para que tome Cutro. Va al canasto. Incómodo. Termina fallando. La salida de Fraguas. Pereira. Ataca Olímpico ahora. Pereira. Bello. 15 para que ataque el canasto. Poste alto. Con Fraguas. Pereira Sí. que la pierde. Catalín que encara. Va hacia el canasto. Tabla y doble. Sí, pero amagó a nadie Pereira.
Nadie le salió el paso. Nadie quiso contestar su tiro y claro, se amaga y después va para adentro, estaba toda la defensa ahí. Va Fraguas de un costado, sí. Doble de Olímpico. Golazo, golazo de Fraguas, ahí está. Jugador con buena proyección, chico de edad, pero mucha altura. Almonacid, Alarcón, toma ese balón Catalín. Fraguas sobre él, se escapa, va al canasto, golazo, Sí. lindo doble. Excelente, excelente, porque pasó por el medio de todo, flotó y definió. 10 segundos finales, acaba el segundo cuarto. Bello, la última es de Olímpico. Sigue Juan Martín, Pereira. No se anima, reverso de bola, Royman, se le acaba el tiempo. Hay falta sobre el final del segundo cuarto. Ya en infracción, Estudiantes va a la zona de libres. Santiago Royman. Lanzamientos. Y será el final del segundo cuarto. Finalmente repone. A ver. Le queda un segundo, dice. Bueno, hay tiempo muerto sobre el final del segundo cuarto, pedido por el técnico de Olímpico. $42 para Olímpico, 30 para Estudiantes de Concordia. El tiempo muerto que es solicitado por el técnico de Olímpico. A ver qué se puede hacer, un segundo, ¿no? Sí. A ver qué se puede hacer, qué se puede diagramar en el final. 12 la ventaja, Olímpico llegó a sacar 16, ¿no? Estuvo siempre al frente del marcador, fue muy superior al rival y ahora intenta cerrar el juego. Veremos qué es lo que pasa. Y qué ofensiva trabaja el entrenador para jugar esto que a veces es una vida, un segundo, ¿no? Pero bueno, con los chicos no tanto. Sí hay tiempo para tirar, recuerden ustedes, más de 5 décimas te permite armar el lanzamiento. Si fuera menos, solamente habría que cachetearla, ¿no? A la bola. Sí. Así que vamos a ver, con tiradores a la cancha, seguramente con un par de cortinas hacia un jugador. 3 grandes, Bello y el chico Pereira, ¿no? Sí. Terminará interior entonces la bola. A ver. Reposiciones para Olímpico. Un segundo y se acaba el segundo cuarto. Tiene que lanzar, va Vallejos para 3, corto, ni siquiera toca el aro, suena la chicharra marcando el final del segundo cuarto, 42 para Olímpico, 30 para Estudiantes de Concordia.
también, Alan, vimos a Karen en su prueba de vestido de novia y te observé y como te emocionó. ¿Qué te pasa? Hermosa. ¿Hermosa? Mucho, sí. ¿La extrañas? ¿Estás en el... Esa mano. Es lindo. Es lindo emocionarse, sobre todo cuando uno se emociona por cosas que movilizan lindo, que tiene que ver con el amor, digamos. Extrañar tiene que ver con el amor y emocionarte porque la ves vestida de novia en el sueño que comparten, con una historia que traen de muchas cosas, de mucho tiempo, de mucha superación. ¿Es la mujer de tu vida? Sí. Es la mujer de tu vida, es tu sostén también, ¿no? Es la persona que te apuntala. ¿Cómo te imaginas ese momento? Hermoso. Ese momento que definitivamente con el amor que se tienen, ganen este juego o no lo ganen, en algún momento va a suceder. Hermoso. Ella entrando con ese vestido, preciosa. Vamos, Alan. ¿Quiénes estarían ahí en ese momento? Bueno, mi familia, mis amigos, ella, todo lo que me apoyaron todo de ahora. ¿Qué vas a hacer? Para mí. Vamos, Temperley. Vamos, Temperley. ¿Qué le pasa? Vamos a dejarlo que se reconozca. ¿Vos también la viste? Sí, ella? aparte que no veo casi nunca nada de ella y verla así es un ángel. No, me encanta, me encanta. Hermosa. Tengo ganas de verla ya, de verdad. Esta semana estuvo más complicado todo. Se les está haciendo difícil Sí, cada vez difícil. más, ¿no? Va pasando el tiempo y se hace difícil. Kiara, hubo algunos comentarios ahí en el video que vimos. Que Yo ya sabía que esos comentarios existían porque también pasaron acá. Así que, ¿Y qué te pasa con eso? Todavía al día de hoy, digamos, sabemos que estás fuerte, que enfrentás y de hecho te encargás yo te de digo, decirlo, de comunicarlo. seguramente. No es lo mismo que Agustín esté abajo, que yo esté abajo o que él esté acá, ¿entendés? A mí las cosas no me la van a decir en la cara, me van a decir por atrás justamente. Porque no tienen labia como para defenderse ante mí, ¿entendés? Entonces, ¿cuál es lo que podemos hacer? Vamos a seguir hablando, pero por atrás, ¿entendés? Pero bueno, ya está, me chupa un huevo. Así que ¿Te preocupa o en algún punto te angustia que Agustín esté presenciando esos comentarios? me pone mal por él más que nada, porque a mí no me interesa, yo soy muy bien que soy, no, mentira, pero bueno, nada, ya fue. Me da lástima por él, porque yo digo, no es lo mismo que Agustín esté abajo que yo esté abajo. Bueno, chicos, llegó el momento, ¿Vamos? Dale. Todos, ¿vamos? Alan, ¿vamos todos? ¿Vamos al estudio? Vamos a la gala de sentencia, Vamos a ver qué pasa con esta gala de sentencia especial que no pudieron acordar votos. ¿A dónde vas vos corriendo? Ah, se va a lavar un poco la cara porque estuvo así como un poquito emocionado. Vamos caminando todos. Alan, no te me detengas mucho, hacer rápido, por favor. Vamos todos en fila como en el jardín de infantes, ¿no?
lleguen los chicos del Loft. Estas son las imágenes en vivo a la vez el último en llegar. Esta noche es gala de sentencia y prepárense porque es la primera vez que sucede que no hay comunicación entre el PH y el Loft. Por lo tanto, no saben lo que su pareja va a votar. Hasta ahora siempre tenían esa libertad, que en los Switch o cuando se encontraban en el cuarto de cristal y demás, podían hablar. A partir de ahora eso está prohibido. O sea, pueden hacer complot dentro del Loft, pueden hacer complot dentro del PH, pero no pueden hacer complot entre el PH y el Loft. Estamos esperando que llegue Karina. Mientras tanto, vamos a cerrar el muro. Todos por más. La fábrica de ganadores con premios 400.000 o 150.000 o 100.000 o 60.000 o 50.000 pesos y mucho más. Ahora por semana, más de 15 millones en premios. Mono Bingo, el que mejor reparte los millones. Sortea los miércoles y domingos. Ahora con Sol Pago, tu tiempo rinde más. Abona todos tus servicios, impuestos provinciales y municipales. Encontrá un local Sol Pago cerca de tu barrio y en la sucursal de tarjeta Sol más próxima a tu domicilio. Aprovecha mejor tu tiempo libre. Sol Pago, donde tu tiempo vale. Te invitamos a hacer un uso racional de la energía eléctrica. Se trata de utilizar toda la electricidad que necesites, pero sin derrocharla. De esta manera ayudas a preservar el medio ambiente y además ahorras dinero. Lo necesitas vos, lo necesitamos todos. Ahorrar energía. Es un consejo de EDES, la energía de Santiago. ¿Cuántos amores crecieron bajo un árbol? Un árbol, cientos de historias. Este año vamos a plantar 20.000 árboles. Si los cuidamos y protegemos entre todos, ¿cuántos amores más podrán crecer? Campaña de Arbolado Urbano 2016. Municipalidad de la Capital. Gobierno de Santiago del Estero. Mantenete informado las 24 horas y en cualquier lugar ingresando a nuestro sitio www.elliberal.com.ar. Con un diseño innovador y moderno. Entérate al instante de todas las noticias, tanto a nivel local, nacional e internacional. También puedes interactuar con nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y WhatsApp. elliberal.com.ar, porque siempre estamos donde está la información. Listos para recibirlos. Le damos
Muy bien, estamos de regreso en Básquetbol por Canal 14. Gracias a Guillermo Japace por la atención, siempre en lo que hace a la estadística. Y Horacio Cejas con un pique corto espectacular. Sí. Para que tengamos todo lo que ha dejado esta primera mitad. Repetimos, siempre muy bien atendidos acá en Olímpico, ¿no? Bueno, Horacio, Sí. se viene esta segunda mitad. El primer tiempo fue bastante claro para Olímpico, ¿no? Aunque descontó un poquitito en el final el equipo de Estudiantes. El segundo cuarto fue lo que le dio la ventaja al negro de la banda, Horacio. Sí, señor. Ya estamos en el tercer cuarto. ¿Qué comienza? Y Con un triple, ¿no? allí de Olímpico. Bueno, a ver, producciones individuales de la primera mitad. En Olímpico, Bruno Pereira, que jugó bien, 8. Santiago Royman, 9. 9 también para Fabián Saiz. Juan Martín Bello, 9. 2 para Andrés Rivera. 2 para Mauricio Hoyos. 2 para Alvarito Fragua. Y 1 para Facundo Vallejo, los 42 del Club Ciclista Olímpico, que tomó 24 rebotes. Y el más importante en este aspecto fue Fabián Saiz con 5 y Santiago Roitman con 6. 5 asistencias para el base, Juan Martín Bello, el mejor pasador de Olímpico y del partido en la primera mitad, ¿no? Por el lado de Estudiantes de Concordia, 12 para Justo Catalín, 2 para Almonacid, 8 para Vilota, 6 para Alarcón y 2 para Ramírez, los 30 del equipo de Estudiantes de Concordia, que tomó 15 rebotes con Ramírez, Alarcón, Vilota y Catalín con 3, varios ahí liderando la estadística reboteadora del equipo de Estudiantes. Allí va hacia el canasto y convierte, sí. 2 puntos más, Olímpico. Un abrazo para Pato Brandán, que está ahí en el camión, trabajando con todo lo demás. Se escucha clarito, ¿eh? Sí, señor. Allí la tiene Ramírez. La marca es de Rivera, va al canasto, sí, con el lanzamiento convierte. Un gran trabajo de todo nuestro equipo, ¿eh? Pato de director hoy, ¿no? Sí. El histórico. Y después, ¿quién está? Exe Paoletti, Tupi, Hugo Domínguez, Hugo. Santi Luna también en la técnica, Diego Díaz, tremenda. Y Andrés Ramos en las cámaras, sí. Ramos y Díaz en las cámaras. Una locura también. El ojo. Y ya llegan Bueno, los sándwiches para acá arriba. Sí, ¿Para ustedes o para nosotros los sanguchitos? sí. En general, en general. ¿Ah? Bueno. Para poner en juego Rivera. Allí Bello. Va subiendo ese balón ya. Pasa a la mitad de la cancha. Sigue Juan Martín. Juan Pérez. Royman. Santiago va con el gancho. No puede. Rebote. No lo toma nadie. Intentaba capturar al Olímpico. Se escapa el balón por la línea final. Las salidas de Estudiantes de Concordia. 47 para Olímpico. 34 para Estudiantes. 7 minutos 33 segundos le quedan a este tercer cuarto. Vilota, Catalín, Almonacid. Falta, sí, de Rivera. Sí. Clarita. Bueno, Estudiante de Concordia prácticamente, Catalín, Vilota, no se movieron del partido, ¿no? No. Allí la pide Ramírez. Tampoco Ramírez, claro. Catalín va para 3, falla, rebotes de Rivera. Sale Bello. Pérez. David, lo tiene cerca, allí a Fraguas, prefiere jugar con Royman. Afuera con Fraguas, para 2 desde un costado, falla, rebotes de Rivera, balón dividido, dice que favorece Olímpico. Sí. A sentarse Bello, ingresa Mauricio Hoyos. Mauricio Hoyos, sí. Que lo vimos muchas veces en Capitalina, Moki. Sí. ¿Campeón argentino de clubes es Mauri o no? No me acuerdo, pero sí. Creo que estaba en la... Creo. Sí, y Ya lo también, vamos a confirmar. también con los juveniles, si Sí. no me equivoco, en el juvenil, en el seleccionado, ¿no? Sí. Con Tortuga Deck,
como líder. Monterito, de gran partido en la final, en aquel campeonato argentino. Y la Guillermito dirección Oriente. técnica de... No pudo ¿Estuvo? estar. Estaba en el Mundial. Bien. La dirección técnica de Guillermo Allende padre. Sí. Y se obtiene un campeonato argentino en categorías formativas allí después de muchos años. Sí. Muchísimos. Eh, Aquella camada de Pichicatela, Tití Turre, esos juveniles que habían ganado, ¿no? Sí. El último fue Cadetes en el 84. Claro, y en Sí. juveniles hay que remontarse mucho más Claro, atrás. Sí. En la categoría U19, que es ahora juvenil, muchísimo más atrás. Y en todo lo que es formativas, no vale. Sí. Ese equipo permitió volver a festejar en alguna categoría formativa, como decís vos, después de esa hazaña de Picalú, Pablo Migueles, Claro. Badami, bueno, Rojo, todos, no me quiero olvidar de ninguno porque... Sí, mucho tiempo pasó. Va Royman con potencia, falla, rebote, lo toma Santiago. Otra vez al canasto, sí, Bien. doble. Fuerte arriba. En realidad tenemos una rica tradición histórica, ¿no? De muy buenos jugadores y de muy buenos seleccionados, participaciones para destacar, pero pocos títulos. Sí, 4 títulos a nivel mayor y, si no me equivoco, 3 solamente en formativos. 2 en juveniles y 1 en cadete, o 2 en U19 y 1 en U17. sí. Más 4 mayores. Imagínate, más de... A ver cuánto deben ir. Cerca de los 90 años, ¿no? Claro. 80 años. Multiplicado por 5 categorías. Muy respetado siempre el básquet santiagueño en los campeonatos argentinos. La tradición, los jugadores. Pero sí muchos podios, muchas veces de llegar a semifinales o entre los 6 mejores, pero títulos pocos. Muchas participaciones. Todas casi, Sí. claro. No tanto en logros, pero Igual. algunas que buenas otras campañas hubo. Claro, buenas bastantes, campañas, muchas, Sí. claro. Sí, Pero sí. igual para marcar, Claro. no, para marcar una estadística, ¿no? Sí. 7 títulos no es mucho pero Santiago no tiene su buen básquet y el respeto a nivel nacional por los títulos ganados, y no saben que acá se respira el básquet, salieron grandes jugadores. Por historia. Claro. Por historia es un deporte que, bueno, estuvo o está siempre a la altura del fútbol. Eso te lo dice cada jugador que viene. Y bueno, más allá de los títulos, ¿no? Pero para marcar una estadística es así. Ataque olímpico, Hoyos, Royman. Se filtra, va la Buenísimo. pintura, sí, doble con la tabla. Buenísima, cambiando el paso. Excelente, 12 otra vez la ventaja para tranquilizar. Buen tercer cuarto, Horacio. Sí, pilota. 51-39. Ramírez, Almonacid. La va robando muy bien, Mauri Hoyos. Pasa a la mitad de la cancha. Royman descarga con Hoyos. Saca la falta, Mauri. Bueno, Balón que corresponde olímpico. Se sí. ríe Hoyos, se ríe Royman porque no esperaba el pase. Después le cometieron falta. Rivera a sentarse. Vuelve Biurriet. Biurret, sí. Sí, señor. Linda altura, ¿eh? Sí. Al igual que Rivera también. Y Vallejos, junto a Royman, de lo más alto que tiene olímpico. Bueno, Tuiti Jerez en el banco de suplentes con el profe Ruiz haciendo de asistente. Tuiti, que ya está trabajando en la selección U17. Primer compromiso que tiene la Federación de Básquet. Y bueno, hay muchas ganas de poder hacer un buen papel en los 5 torneos. Hay apoyo en lo que hace a los viajes. También estamos viendo el tema de la indumentaria, que hemos recibido una buena respuesta también. Así que va a ser un año lindo y
hay que tener en cuenta que se sigue trabajando en todo lo que ya estaba el año anterior, ¿no? Las escuelas deportivas son 6. 5 en realidad y un centro de tecnificación. Y además hay muchos elementos, eso es importante, ¿eh? Se compraron todos los nuevos elementos, esto que se usa ahora en motricidad. Sí. Bueno, aparte de balones, porque hacían falta balones, del balón oficial, este que están viendo ustedes, ¿no? Claro. Acá. Molten es este también, Molten. ¿verdad? Sí. Bueno, hay muchos balones y además se compró todo un kit muy grande de motricidad para poder trabajar. Así que bueno, lo más complicado es la cancha con los chicos para entrenar. Todos los clubes están ocupados, ¿eh? Algún día, qué bueno sería, Horacio, si la federación tiene su gimnasio, ¿no? Sí. Cubierto. Sí. Su gimnasio y su cancha, por qué no? Claro, claro. Sí. No, perdóname, Sí, sí, sí. le digo Sí, te gimnasio en entiendo, general, como claro. le dicen a... Su centro de... Claro, exacto. Sí. Exacto. Con un gimnasio, con un par de vestuarios, una Claro. linda cancha. Eso es lo que le está faltando, Santiago. Sí, camas, 12, 24 camas para alojar. Me encanta a mí la canchita del 68, ahí sería espectacular. Sí. O en la del 28, así sigue el monumento cada vez mejor. El balón que corresponde a Estudiantes. Es una linda iniciativa, un buen proyecto para el poli de la provincia. Claro, bárbaro, Que tiene espectacular. todo y le estaría faltando tan solo eso, nada más. Después tiene para todas las disciplinas. Claro, ¿eh? no, sí, tiene 2 canchas cubiertas Sí. muy lindas, ¿no? Ahora hace mucho que no vas. Terminaron de hacer 2 canchas y están totalmente cubiertas Ah, bueno, bien. con los vestuarios nuevos. Sí, lo que pasa es que yo te digo un gimnasio puro y exclusivo Sí, porque sí. para todo esto, para hacer escuela, tecnificación, entrenamiento de los árbitros, entrenamiento de los entrenadores. Va creciendo cada vez más los estamentos, ¿no? Royman. Biurret tomando el tiro. Pasado. Cae el suelo Vilota. Cuando Y- vuelve a la cancha Vallejo, sí. Quimsa tendría que hacer en la cancha de atrás una cancha de parqué. Sí. Para veteranos y para básquetbol amateur. Esa cancha que es histórica con los aros naranja, que en un momento se podía salir a calle Alsina. Epa, qué fuerte que están Saiz con el chico Vilota ahí abajo, cuidado, Sí. Ahí está. Aquella entrada de Alsina. Claro, se cerró, no, Sí, no se se pudo cerró. adquirir ese pedacito, aunque se intentó. Entrada por Buenos Aires era. Por Alsina al lado del bar. Sí. Por Buenos Aires otra también. Por Buenos claro. Aires, sí, que tuvo en la época de la Liga Sudamericana, Claro. recuerdo. Ahora es Independencia y Y Catamarca. nada Catamarca, más. claro. Sí, 4 entradas, estaba espectacular. Bueno, no se puede a veces. Pero ahí entra una cancha de básquet Sí. linda para veteranos, para volver a tener toda esa vida pegada a la pared, ¿no? Sí. Bueno, en su momento tenía la idea Quimsa de sacar su viejo parque, trasladarlo a esa cancha atrás, pero terminó donándolo Almirante, sí. Qué a bueno, está bien. Almirante. Y Le hizo un gran bien también a un Y a la club ciudad de del... Bandera. Sí, ¿El Bandera era? Sí. antes, el Sí, anterior, el anterior todavía. todavía. El primero. El primero. Sí, el viejísimo, el Claro, nuestro. el Sí. histórico. Que se lo arregló varias veces. Varias veces. Ese está en Bandera, mirá. Claro. Allí la tiene Vilota. Hacia adentro, afuera. Aparece Benítez. Para 3 falla. El rebote es de Saiz. Juega Bello. Vallejos desde un costado. Sí, tiro. doble. Buen tiro, buena mecánica, un tiro cortito, ¿eh? Bien, Vallejos. Sí. Mira cómo se quedó Tucker a ver el partido, sentado Sí. en el banco de suplentes. No sé si debe haber algún que otro jugador de Estudiantes, pero lo veo tan solo él por el momento. El balón que corresponde a Estudiantes va a la zona de libres. Catalín. 54-39, lo gana Olímpico. 2 minutos 30 le quedan a este tercer cuarto.
Se toma su tiempo, la deja volar, termina fallando. Mira con el segundo. Va Catalina allí, la zona de libres. La pone en el aire, esta vez se convierte. Descuenta Estudiantes. Cuidado. A sube Pereira. Pasa a la mitad de la cancha, se apoya en Bello. Viene a cortinar allí Biurret. Juegan con él. Bueno, Y no una es mal mano demasiado blanda. Sí, no sí. es mal pase, ¿eh? Porque espera que el jugador se hunda bien. La defensa observa, se come la finta y cae bien profundo Biurret sin marca. El balón va por arriba. Buen pase era, esta vez sí. Biurret parecía que la agarraba y se le escapó. Pilota, jugando con Alarcón. Biurret sobre él. Afuera, lejos, para que la tome Catalín. Le da el espacio. Bello, juega Catalín. Va para afuera, va para adentro, tomando el tiro. Va para dos, falla, rebotes de Saiz. La salida rápida para que la tome Pereira. Acelera Bruno, va hacia el canasto. Faltó un poquito de esfuerzo allí. Saca la falta, va a la zona de libres. Con 1.46 por jugar en este tercer cuarto. La diferencia es de 14 y se puede ir a 16 de concretar los dos lanzamientos. Va con el primero Pereira, con suspenso ingresa. Le queda el segundo. Allí Pereira la deja volar, esta vez no puede convertir. Catalín en el rebote. Presiona arriba Pereira. Catalín. Ramírez. Alarcón. Rota para que le aparezca y la tome ya Vilota. Cortina de Ramírez. Bello sobre Vilota. Pisando línea. Va para dos. Desde lejos termina fallando. El último tocarle es Vallejo, sí. Balón que corresponde a Estudiantes con 14 para que ataque el canasto. Allí se mueve Vallejos. Vilota. Catalín. Mete el piecito allí. Vallejos. Bueno, el Olímpico defiende ahora, ¿eh? Se mueve, rota, viene la pintura. Muy difícil el ataque a canasta para el equipo de Estudiantes de Concordia. Terminó con 17 el primer cuarto. A partir de ahí convirtió solo 23. Mejoró mucho defensivamente Olímpico después de ese parejo primer cuarto, y ahí está una de las claves, ¿no? De que disfrute de una ventaja. Va Vilota para tres. Bueno. Bombazo triple. Todo lo que digo puede sufrir algún error porque los jugadores se enojan y lastiman desde afuera, pero bueno, igual la defensa sigue siendo buena en el segundo y en el tercer cuarto. Vamos a ver con cuánto termina. Biurret. Llega la defensa allí robándose balón. Catalín, y después se come la mano de Biurret. Hay falta. La salida es de Estudiantes, que irá a la zona de libres porque ya está en infracción Olímpico, al igual que el conjunto de Concordia. Catalín para tener esos lanzamientos. Esperando la habilitación de Carrillo allí. Se toma su tiempo. Zona de 4 metros. Va con el primero. Convierte. Segundo lanzamiento para él. Allí Catalín. Hace botar 3 veces. La deja volar. Simple también un punto más. Para que se ponga 10 ahora Estudiantes. Pereira. Saiz. Vallejos. La toma Bello. Benítez sobre él. El poste alto aparece Biurret. Falla técnica. Bueno, y termina cerrando muy bien Concordia el cuarto, ¿eh? Va a achicar la ventaja. Si tiene un buen cierre puede quedar a 8 puntos.
y en partido, ¿eh? Veremos a ver qué hace. Benítez. La sube Fede ya. Jugando con Vilota. Que no ha tenido descanso prácticamente. No. Vilota. Royman sobre él. Juega con Catalín. Ramírez para cortinar. Bello que lo espera. Se anima con el triple. Oh, Sí, qué golazo. triple. Qué golazo realmente, ¿eh? Lo ve mucho a Tucker porque el 1 contra 1 y definición. Y cuidado que puede quedar a 5 puntos Estudiantes. A que ver, jugó 5 segundos finales. Se acaba el cuarto, va de costa a costa, falla Catalina, el rebote no lo toma nadie. Suena la chicharra marcando el final del tercer cuarto. 55 para Olímpicos, 48 para Estudiantes de Concordia. Esta vuelta a clases, la mejor noticia es las promos de Tarjetas Hoy, con los planes de financiación más convenientes, llenos de beneficios y, por supuesto, todas las cuotas que necesitas. A esta vuelta a clases, ponele mucho Soy, porque todas tus compras rinden más con Tarjetas Hoy. Tarjetas Hoy, tarjetealo. Desde nuestros comienzos, compartiendo sueños, proyectos y un profundo sentido social. Desde nuestra antigua ubicación de calle Independencia hasta trasladarnos al moderno complejo Juan Felipe Ibarra. Orgullo santiagueño. Nuevas instalaciones, implementación de tecnología de vanguardia y la inauguración de un moderno salón de sorteos. Otro salto de calidad en nuestra vida institucional que permite brindar mayores y mejores servicios. Caja Social de Santiago del Estero, 45 años, apostando los sueños de los santiagueños. Domingo 26 de febrero, Calú presenta el show internacional de Grupo Ráfaga. El Tano, Rey de la Noche, Daniel Agostini. Cumbia gerienta con El Pepo, el rubio más romántico. Están abiertos los micrófonos, cuando quieran. Explota el carnaval en Complejo Calú. Muy bien, estamos de regreso para el último cuarto. Se viene un cuarto que tal vez sea dramático, Horacio. Cambió la dinámica del partido, ¿eh? Ventaja de 15, 16 puntos durante todo el segundo y el tercer cuarto. Y un gran cierre de Estudiantes de Concordia cuando decíamos que Olímpico había hecho mucho mejor las cosas y que la defensa era lo que había permitido sacar una muy buena ventaja. Bueno, se durmió el negro de la banda, se le puso a 5, ahora arranca bien con Royman. Sí, señor. El balón que corresponde a Olímpico. Va a las zonas libres. Santiago Royman. Allí. En la zona de los suspiros. La secretaria americana varias veces. La deja volar, simple, convierte. Para salir Estudiantes. A través de Catalín. Ya la toma Vilota. Catalín, Saiz. A presionar arriba. Lo deja jugar por ahora. Se le escapa Catalín tomando el tiro. Va para dos, falla. El rebote de Vallejos. Sale Bello. Juan Martín. Benítez sobre él. El base jugando sobre la cortina de Ramírez. Se apoya en Ramírez. Va hacia el canasto. Sí, doble. Para que convierta Bello. Ventajas de 12. Sale Estudiantes con Benítez. Ramírez. Espera que pase Vilota. Se mueve Catalín. Le da el espacio para que juegue allí Bello. Cortina de Ramírez. Saiz sobre él. Se filtra. Linda asistencia bajo el canasto para que defina Alarcón.
Royman. Vallejos. Hace la mague. No termina lanzando. La deja en manos de Bello. Encuentra el espacio. Falsa descarga. Sí. En el 1 contra 1 define. Con el cristal Valle. El jugador Bello. Casi se le escapa allí a Ramírez. Y ataca ahora Estudiantes. Y hay falta sobre Vilota. Que es de Pereira. Eso es lo que está marcando. Nico Carrillo ya en la mesa de control. Vilota para ponerlo en juego. Lo soltaron a Catalín, va al canasto, le faltó fuerza, efecto, un poquito de rosca también a la canasta. Pasa entre las piernas, Vallejo en 45, bombazo, triple. Y bueno, para obtener tranquilidad, arrancó muy bien en el cuarto olímpico. Siempre decimos, Vallejo, un tirador. Hombre grande que puede ponerse de frente a la canasta con espacio. Tiene una buena mecánica de lanzamiento. Y ahora es el encargado de darle tranquilidad a Olímpico, que sí, sufría, se había puesto a 5. Estudiantes metió un gran parcial el negro de la banda, En los primeros 2 minutos, otra vez 15 la ventaja. A descansar Pereira, vuelve a la cancha Mauricio Hoyos. Catalín juega con Ramírez. Sale a recibir esa bola Vilota. Se mueve Catalín, Saiz sobre él. Quiere postearse, va de lejos el lanzamiento de Ramírez que falla. Rebote de Vallejos que sale con una faja. Saiz, Royman, Vallejos. Va hacia adentro, descarga, bajo el canasto aparece Saiz. Afuera, Hoyos, roto Olímpico, el balón tomando de un costado el lanzamiento. Convierte, sí, Saiz. Y obliga, claro, a pedir un tiempo muerto. Solicitado por el técnico de Estudiantes. Las ventajas de 17 a favor de Olímpico sobre Estudiantes, 67 a 50, 7 minutos 30 le queda el partido. Claro, después de la gran reacción que tuvo Estudiantes de Concordia, qué sorpresa arrancar así, pero bueno, Olímpico salió con toda la intensidad, rapidísimo, marcó la pauta de cómo quiere cerrar el partido. 17 arriba fue la máxima, si no me equivoco, de lo que parecía una embestida de Estudiantes de Concordia, con un gran cierre del tercer cuarto y un equipo que con ese ímpetu, con ese envión, venía a jugar un último parcial cerrado. Olímpico responde con mucha agresividad y saca esta ventaja de 17 que le da toda la tranquilidad, metiendo balón abajo, jugando bien con Vallejos, trabajando bien la bola sobre el perímetro. Fue un aluvión en 2 minutos y medio. No tuvo muchos errores Estudiantes, pero fue un aluvión Olímpico que rápido, apenas recuperaba o apenas tomaba rebote, podía correr y definir con transiciones muy veloces y muy efectivas. La diferencia es de 17, ya lo marcó Moki. 67 para Olímpico, 50 para Estudiantes de Concordia. 7 minutos 30 le queda a este partido de Liga de Desarrollo. Recordando que mañana será el partido por Liga Nacional en este estadio entre el conjunto bandeño y el equipo de Concordia, que viene de vencer a Quimsa en su estado de ciudad con una notable actuación de Tucker y compañía. Para reponer Estudiantes. Catalín. Allí jugando, aparece Vilota. Va para 3, termina fallando, rebote lo más alto es para Vallejos. Juega Bello. Allí aparece Royman, Vallejos. Saiz. Para 2, sí, doble de Olímpico.
La máxima de 19 y ahora sí, parece que Olímpico está determinado a definir este partido. Mucha defensa, falta, Hoyos. El balón que corresponde a Estudiantes. Vilota que la pone en cancha. Catalín. Bello sobre él. Cortina de Almonacid. Le da el espacio Bello. Sigue Catalín. Almonacid va para 3 pasados. Rebote de Saiz. Hoyos. Jugando con Bello. Lo tiene cerca Vallejos. Almonacid sobre él. Pase de faja de espalda. Saiz. Vallejos. Se anima con el triple. Termina fallando. Rebote. Es de Catalín. Sale. Acelera. Encarva hacia el canasto. Casi la pierde y la termina perdiendo allí. De la buena defensa de Royman. Santiago fuera. Estacionado va para 3. Sí, triple de Bello. Bueno, que pasó bien la bola en todo el partido, pero que ahora además está efectivo desde el perímetro. 22 de ventaja. Qué último cuarto de Olímpico. Lo define Olímpico ya. Almonacid jugando con Catalín. Bello sobre él. Con la marca encima. Termina fallando. El rebote era de Saiz. Sale Bello. El gran partido también. Asistencia bajo el canasto. Fuera con Royman. Otra vez. Bello. Royman. Bien. Corte de Saiz. No logra retener ese balón. Mal pase para mí, se lo dio atrás, pero un buen movimiento interno que después descarga ante el corte del otro grande. Buena transición, un primer grande que cae y mira, un segundo grande que lo que hace es meter el corte a canasta. Vallejos a sentarse. ¿Quién ingresa? El que ingresa. El chico Fraguas, ¿no? Sí, Fraguas. Convierte el primero allí. Catalín para descontar. Mira con el segundo. Hace botar varias veces. Se toma su tiempo. Naranja en el aire y convierte también el segundo. Saiz que juega con Hoyos. La habilitación rápida es para Fraguas bajo el canasto. Bien defendido por Ramírez. Después hay desatención allí. Hoyos, Royman. Falla Camino. técnica, Sí. sí. Vuelve a la cancha Alarcón a sentarse Almonacid. A reponer Benítez. Jugando con Vilota. Presión arriba Olímpico. Benítez. Lo tiene Vilota. Pulgar abajo en su mano derecha marcando la ofensiva. Alarcón que sale para cortinar. Vuelve y se mete la pintura. Fraguas sobre él. Reverso de bola. Benítez. Rota para que la tome ya. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay Y tiempo. se le acaba el tiempo finalmente al jugador Catalín. Qué bárbaro, ¿eh? Otra buena defensa, se quedó sin tiempo Estudiantes. Royman que espera que llegue Hoyos. Royman jugando con Saiz. OTV Santiago. Decide atacar el giro hacia adentro, sí, con la tabla doble para Sí. Olímpico. Que está Tiempo jugando muerto y que está- solicitado por Estudiantes. Sí, discúlpeme. y que está jugando muy libre. No, discúlpeme usted. Tiempo muerto porque realmente muchas libertades. Royman arranca con el dribbling, se mete en la pintura, gira, define. 22 la ventaja. Todo el esfuerzo que hizo en el tercer cuarto el equipo de Estudiantes de Concordia se desdibujó en 5 minutos, ¿no? En los primeros 2,5 ya sacó una buena ventaja, pero a partir de ahí, después del primer tiempo muerto, la ventaja se acrecentó con un Royman que no lo pueden parar, pero con todas las libertades, ¿no?, que está dando ahora Estudiantes, que hizo un gran esfuerzo, ¿no? Hizo un gran esfuerzo, tiene menos altura que el rival y es un plantel más corto. Lo que siempre decimos, la competencia para estos chicos. Qué bueno, ¿no? Viajar, haber creado esta liga de desarrollo para entender lo que es la competencia, para estar lejos de su casa, concentrarse.
almorzar todos juntos, entender lo que es un entrenamiento previo al partido, un scouting, jugar de visitante en Liga Nacional. Bueno, cosas que si alguno juega, tiene la suerte de llegar al profesionalismo, ya está, las va a vivir mucho, entonces tiene que adaptarse desde chico, ¿no? Mismo como reglas de convivencia, ¿no? Muy importante cómo se arman los grupitos, quién duerme con quién, cómo se respetan los horarios de la comida, cómo se respetan los horarios de entrenamiento, a qué hora hay que estar en el minibús para ir después a la cancha. Todo muy importante, cómo se relaja cada uno, cómo utiliza el descanso después del entrenamiento del partido. Empezar a aprender lo que es ser un jugador, ¿no? Mal pase de Catarina allí. Intentándolo buscar a Vilota. Para ponerle en juego Fraguas. Ya la sube Hoyos. Mauricio jugando con Royman. Aparece Bello. Ya lo va tomando Rivera. Sí, tiene el tiro. Va para dos. Demasiado fuerte. Pero está bien, ¿no? Él recibe y se pone de frente. Tiene que trabajar eso. Tiene buena altura, pero si recibe lejos... Qué buen gol. Bueno, golazo de Catarín. Si recibe lejos, está muy bien lo que hace. Se pone de frente al canasto y tiene un tiro de 4 o 5 metros. Vuélquela. Ay, sí, doble. Con un poco de fortuna allí de Rivera. Defino contra la tablita. Sale Catalín y Vilota. La combinación que casi no descansó en Estudiantes. Ataca contra el mundo. Opa. Royman no. Sí de Rivera, ¿no? Sí. Antes la falta. El balón que corresponde al conjunto de Estudiantes cuando vuelve a la cancha Biorret y Pérez a sentarse Hoyos y Fraguas. Irá con el primero allí Catalín. Mientras hace secar allí el parqué. 76 para Olímpico. 54 son los puntos que tiene Estudiantes. Ya en infracción Olímpico. Tan solo una falta por el lado de Estudiantes, que le quedan 3 más por dar en este último cuarto. Cuando les restan 3 minutos 12 segundos a este partido. Convierte el primero. Catalín irá con el segundo. Adentro también. Punto más para descontar. Bello. Cortina dura de Biorret sobre Benítez. Sigue Bello. Rivera. Royman, que no se anima con el tiro. Ahora sí va de 2. Termina fallando. El rebote lo más alto es para Biorret. Sí, doble. Bueno, Royman es el jugador más importante, el que menos descansa, ¿no? Con mucha proyección nacional, integrante de los seleccionados. Bueno, con él hay que trabajar siempre, ¿no? Roba Bello al canasto, sí, con el cristal adentro. Con todos en realidad, ¿no? Pero generalmente cuando hay este tipo de jugadores que son observados y seguidos a nivel nacional por los entrenadores que tienen cuando van a alguna práctica o cuando van al cenar, cuando van a alguna tecnificación, también hay directivas para los entrenadores locales, ¿no? Sí, bueno. Doble de Biorret, el segundo consecutivo, saca la falta, por eso va a la línea. Qué bueno lo de Biorret. Llegó, recibió la falta, un pase milimétrico para que defina contra la tabla. Muy bien. Recordando que mañana estaremos en vivo y en directo para toda la provincia
a través del canal 14 TIC, el partido entre Olímpico y Estudiantes de Concordia. En el Vicente Rosales. ¡Ah! Volcadón allí. Tremendo de Royman cuando se viene a la cancha Saiz. Y se va muy aplaudido, Royman, ¿no? sí. Qué partido tuvimos ayer, qué partido ganó Estudiantes. Sí. En un primer tiempo muy parejo, que terminó con aquel triple increíble del Chocito González, ¿recordamos? Sí, tremendo, 41 iguales con ese triple. Fenomenal. Y después, bueno, Sí, Quimsa que arranca 5 arriba, sí. que llega también el segundo tiempo, ¿no? Y llega también Claro. a falta de 2 minutos arriba en el marcador. Sí. Se queda sin gol después. Parecía que Kim se lo tenía, ¿eh? Y después sacó a relucir toda su chapa. Estudiantes de gran presente que tiene. Sí, sí, eso es más que nada, ¿no? Sí, Lo que hablábamos ayer es que justamente no es un equipo con chapa claro. en la liga, pero se ha sacado ese peso y lo que hace es jugar muy bien al básquet y tiene mucha confianza en los cierres. Muy arriba. Afuera, Pilota jugando con Catalina. Entramos a jugar el último minuto del partido. Termina fallando. Rebote de Saiz. Las salidas de Pérez al canasto. David. Sí, doble de Olímpico. Pilota. Sobre Pérez. Catalín. Pilota nuevamente. Perímetro. Ingresando a la pintura con el tablero convierte. Una de las últimas. No hay falta allí. Sobre Bello. Va a ser victoria de Olímpico. Allí Juan Martín. Sí, Jugando con Horacio, Saiz. Sí, muchos puntos altos. Claramente dominador Olímpico en el segundo cuarto, donde sacó una primera ventaja. Muy buen partido en el primero. En el primer cuarto todo muy parejo. Y después, cuando parecía que lo quebraba, el partido se puso muy atractivo en el tercer cuarto porque Estudiantes cerró muy bien ese tercer parcial. Ahora sí, el último cuarto no ha dejado dudas. Producciones muy altas de Bello, de Royman, del chico Pereira, los minutos que estuvo en cancha, de Saiz, para que Olímpico se lleve esta victoria. sí, señor. 10 segundos finales. Se va el partido. Intentado por Caleb Red. Se colgó primero del aro, pero se olvidó de la pelota. 5 segundos, 6 décimas. Va a ser final, va a ser victoria de Olímpico. Sobre Estudiantes. La pone en juego Rivera. Lanza sobre el final. Saiz, sí, convierte. Para que termine de esta manera allí. Victoria de Olímpico sobre Estudiantes de Concordia en Liga de Desarrollo por 90-60. De esta manera nos despedimos. Será hasta entonces. Gran abrazo para todos. Queremos saber con qué intención hiciste este show. Van a saber la intención si termina la canción. No, por favor, contestanos la pregunta. Me estás boicoteando la canción. Necesitamos que contestes la